agradecidos de antemano por tu colaboración. Siempre me gusta hablar contigo, Pepe. Mira, creo que la primera respuesta es no es suficiente, creo que el nivel de daño es mucho mayor, pero lo que hemos visto desde el principio es que este es un gobierno cuyas políticas públicas han sido extraordinariamente ineficaces y desafortunadas. O sea, lo que hemos visto en términos de por qué decidieron endeudarse el año que entra, por qué decidieron en este momento tener un déficit mucho mayor, corresponde básicamente a necesidades electorales o electoreras, no a una finalidad de detonar crecimiento, productividad, empleo, invitar a la inversión privada. O sea, está totalmente huérfana de finalidades reales en la aplicación de este presupuesto. Creo que una cosa ha sido el discurso y otra muy diferente ha sido la realidad. Yo creo que lo que este gobierno ha mostrado una y otra vez es enorme ineficacia en cómo han hecho las cosas. Baste decir que se aventaron una refinería que dijeron originalmente que iba a costar 8,000 millones, ya va en 18,000 y parece que va a llegar a los 28,000 millones, pero dentro de lo que se planeó originalmente nunca se les ocurrió que necesitaban tener acceso a tuberías, acceso a gas natural. Es una refinería que está muy lejos de poder producir porque se planeó mal, porque se gastó mal, porque hubo enorme desperdicio. Y si me dices que entonces en Acapulco ahora va a haber un presupuesto mucho más reducido de lo que se necesitaría y que debemos confiar en que sí se va a aplicar con eficiencia, pues ahora sí que estamos perdiendo el tiempo. Ahora, yo te pregunto, Jorge Suárez Vélez, te pregunto, sí, porque estábamos revisando antecedentes, siempre hay que tener antecedentes a la mano, y recordamos muy bien que esos 61,000 millones de pesos fueron destinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, afectando seriamente el Pacífico mexicano, principalmente Acapulco. Pero estamos hablando del año 2014, 61,000 millones de pesos para rescatar Acapulco en 2014. Es menos de lo que se dio en ese momento a lo que se está dando ahora. No, y lo otro que hay que considerar es que si vemos las zonas afectadas y el nivel de devastación que hay en esta región, yo creo que estamos hablando de una inversión que tendría que ser varias veces superior. Y aparte lo que también duele en todo esto es el vacío de gobierno que ha habido en Acapulco y en Guerrero, lo cual va a hacer que seguramente quienes se van a acabar beneficiando de esos presupuestos es el crimen organizado que va a acabar tomando control de toda esta reconstrucción. O sea, yo creo que se está planeando mal, se está haciendo mal, se requiere de mucho más recursos, de mucha más convicción, y yo creo que eso no lo hemos visto en este gobierno. Efectivamente, tenemos varios inmuebles, tenemos prácticamente 6 inmuebles en el puerto de Acapulco, 2 de ellos los más significativos, que son Galerías Diana y Patio Acapulco, y como bien dices, se hizo más famosa de lo que ya era Galerías Diana. Creo que fue la primera imagen que salió de Acapulco después del huracán. Ocupamos la primera plana del periódico Reforma ese día, y efectivamente sufrió daños importantes. Estructuralmente está en perfectas condiciones, está más aparatoso de lo que realmente fue. Hoy te confirmo que ya tenemos desde el día de ayer 2 cuadrillas trabajando en la reconstrucción de nuestros inmuebles, tanto de Galerías Diana como de Patio Acapulco. Galerías Diana, para referencia del público en general, es un centro comercial de 17,000 metros cuadrados, anclado primordialmente por una tienda Coppel, H&M, varios restaurantes. Tenemos ahí la Casa de los Abuelos, etcétera, que de alguna manera se había vuelto un centro de reunión para la gente local, independientemente de los turistas que también asistían. Este centro comercial, como bien dices, tenemos considerado que sí nos pueda llevar alrededor de 4 meses, de 4 a 6 meses, el que esté rehabilitado y operando nuevamente. En el caso de Patio Acapulco, los daños fueron mucho menores que esto. Es una construcción distinta, como podemos ver, Galerías Diana es una edificación de 3-4 niveles. En el caso de Patio Acapulco, es una construcción muy sencilla de un solo nivel que está anclado por Soriana. Y ahí tenemos otros locales, tenemos cines, tenemos un Woolworth, etcétera.
y muchos locatarios locales, ¿sí? Y aquí este centro comercial consideramos que completamente habilitado pueda estar en 2 meses, pero la idea es que en un periodo de a lo mejor de 10 a 15 días esté operando ya el Soriana. Nosotros haremos toda la reconstrucción necesaria para que pueda operar de inmediato Soriana, quien se está haciendo cargo de la reconstrucción de ellos. Pero aquí, Pepe, déjame, te menciono, lo más importante para nosotros es el tema de nuestra gente. De inmediato, lo primero, lo que nos abocamos fue hacer contacto con la gente que labora con nosotros para la operación de estos centros comerciales allá. Gracias a Dios, todos salieron completamente ilesos, algunos afectados sí en sus casas, pero cuentan con el apoyo absoluto por parte de nosotros. Estas personas, el 100% del personal, tiene garantizado la permanencia en su trabajo, ¿sí? No vamos a prescindir de ninguno de ellos, los vamos a estar ocupando en estos momentos, pues nos van a ayudar en el proceso de reconstrucción. Ahorita mencionabas el tema de seguridad, es un tema muy importante. Este centro comercial de Patio Acapulco, yo creo que fue de los menos dañados por el huracán, pero tal vez de los más dañados por la rapiña. O sea, el tema de la reconstrucción nos va a llevar el periodo de 2-3 meses máximo, pero podría haber estado rehabilitado en 15 días si no hubiera sido por la rapiña. Buenas noches, José. Bueno, en primer lugar, felicito al equipo de Radio Fórmula por la extraordinaria rapidez con la cual rehabilitaron sus instalaciones en Acapulco y a los reporteros por su profesionalismo. También felicito a las Fuerzas Armadas, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y a la Cruz Roja por su capacidad y vocación de servicio, y por último también la respuesta humanitaria de personas e instituciones. Ahora voy al tema. Debemos tener claro que todo gobierno unipersonal termina siendo fatalmente inepto, ocurrente, mentiroso y corrupto, teniendo como única salida culpar a otros de sus propios hierros y convertirse en víctima. Por lo pronto, José, hay ya datos objetivos para constatar el grado de ineptitud del gobierno sobre la forma como ha enfrentado hasta hoy la catástrofe de Acapulco y otros municipios de Guerrero. Basta con tomar en cuenta los propios datos oficiales. Según esos datos, en los primeros días siguientes al huracán, el gobierno solo había entregado a los damnificados de Acapulco 35,000 botellitas de agua, pues eso equivale en el mejor de los casos a lo que una pipa de agua proporciona en un solo viaje a los pobres de Iztapalapa. Sí, José, 35,000 botellitas son equivalentes a una pipa de agua para unos pocos damnificados de Acapulco los primeros 5 días. Vale preguntar que toda la fuerza del Estado fue incapaz de enviar desde el primer día siquiera 100 pipas que abastecieran en pozos no muy lejanos para cubrir con el apoyo de las Fuerzas Armadas 2 millones de litros de agua diariamente a los damnificados. Y ya lo sabemos, de otros municipios no han recibido ni una gota de agua ni ninguna ayuda. En otro tema, José, ¿qué ha sucedido en cuanto a la seguridad en Acapulco? Que el gobierno esperó durante días a que terminaran el pillaje y los asaltos en las tiendas, edificios y oficinas, y ahora manda a la Guardia Nacional para que resguarde esos huacales que ya quedaron vacíos. Además, colonias enteras han puesto barricadas porque continúan los robos y asaltos en casas habitación. Ya lo dijeron los líderes empresarios. ¿Qué necesitamos? Seguridad, porque sin ella no hay inversión y no habrá arreglo. Al contrario, Pepe, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y platicar con todo tu auditorio y teleauditorio.
Y creo que es un momento muy oportuno porque todo el mundo piensa que el Fonden es un instrumento financiero que maneja una sola persona y no fue así. Yo te lo puedo decir que fui director del Fonden durante la administración pasada del 2013 al 2016, hasta el 15 de octubre del 2016. Y el Fonden fue creado como un instrumento financiero interinstitucional que se aglutinaban todas las dependencias del gobierno federal y los gobernadores estatales. Déjame decirte una cosa, yo batallé mucho con la Secretaría de Hacienda para liberar los recursos del Fonden. Era un instrumento muy poco ágil en su momento. Cuando nosotros regresamos, los comités técnicos de Hacienda, que era que manejaban el fondo a través de manobras, se tardaban entre 3, 4 o hasta 5 meses en sesionar para liberar los recursos para la reconstrucción o los apoyos parciales inmediatos. Y la verdad es que nosotros lo agilizamos porque tuvimos la instrucción muy clara de no politizarlo, llegar a tiempo con la ayuda y llegar a sobre todo atender las emergencias. El tema de la coordinación con todos los actores, tanto el gobierno federal y los gobiernos estatales, es lo que hizo posible, junto con el sector privado, la sociedad civil y muchas personas y muchas manos y brazos que nos apoyaron para atender los desastres, que no hay desastres naturales, y esto lo quiero dejar muy claro, no hay un desastre natural, hay desastres causados por fenómenos naturales, que es muy distinto, y que fueron atendidos en una coordinación plena con todos los actores que en ese momento... Pero sin embargo, Chema, el actual gobierno desaparece este Fonden, señalando que se trataba de una caja chica demasiado grande para beneficiar a unos cuantos y que eso había que desaparecerlo. Y ahora andan rascando a ver de dónde sacan dinero. Tú perteneces a ese grupo. Fíjate, Pepe, que lo que tengo entendido es que el Fonden como tal no está desaparecido, y eso lo acaba de corroborar la Secretaría de Hacienda también a través del subsecretario. Lo que desaparece es el fideicomiso, que era un instrumento, te lo digo yo, que yo lo viví y yo lo padecí. Era un instrumento muy, muy burocrático. Los fondos siguen existiendo, tan es así que el subsecretario de Hacienda la semana pasada dijo que había aproximadamente 18,000 millones de pesos para atender los desastres naturales como parte del fondo de desastres naturales. Lo que desaparecen son los mecanismos de operación, que te lo repito, a nosotros nos costaba mucho trabajo con la Secretaría de Hacienda pelearlos porque lo tenían resguardado en un fideicomiso que administraban obras, y que la verdad, cuando uno solicitaba los recursos, porque no era el director del Fonden por parte de la Secretaría de Gobernación quien los ejercía, sino dependencias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua, el sector vivienda, el sector agropecuario, en caso de que se acabara el componente cadena de atención a desastres naturales. Ahí se le solicitaba el recurso a la Secretaría de Hacienda a través del Comité Técnico, y era de verdad muy burocrático. Yo sí estoy a favor de que se haya desaparecido ese fideicomiso, porque era un instrumento que muchas veces limitaba la operación y muchas veces se pareciera que se retrasaba la acción del gobierno. Yo creo que los fondos se tienen, eso lo ha dicho el secretario de Hacienda, y también quiero decirte una cosa, no creo que se deba de politizar en este momento, cuando lo principal es sacar a Guerrero y Acapulco en esta situación que está. Es un desastre ocasionado por un fenómeno natural sin precedentes. Fue un huracán que creció de una manera atípica, sobredimensionada, porque en 7, 8 horas pasó de ser de huracán categoría 1 a categoría 5. Sus vientos se aceleraron. Obviamente el National Hurricane Center de Miami, que es parte de la NOAA, quien es que alerta, el vuelo cazahuracanes llegó ese día y nunca nos informó o nunca se informó a la población de parte del vuelo de huracanes que iba a crecer, es porque no lo sabían. Fue completamente atípico, tanto sus trayectorias eran erráticas. Yo estuve muy al pendiente de esas trayectorias porque pues me apasiona ese tema, porque lo viví durante mucho tiempo, y la verdad es que todo el mundo decía que iba a impactar en una zona como categoría 1, como categoría 2, inclusive la NOAA, y todos los pronósticos decían que el más cercano al pronóstico decía que iba a impactar entre 6 y 8 de la mañana, y acabó impactando a nuestros hermanos de Guerrero a las 12 de la noche, y cuestión que fue totalmente impredecible. Pero ¿qué valoro mucho? El apoyo de las Fuerzas Armadas. La verdad, esos brazos, esos hombres y esos que se la rifan con el ciudadano, junto con la Marina, junto con la Guardia Nacional,
obviamente a nuestros compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, la Cruz Roja, la sociedad civil, que estamos viendo que ya hay acciones muy contundentes. También las acciones que ha emprendido el presidente de la República al haber instruido al secretario de Hacienda que ya pusiera la mesa en Acapulco para que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se empezara plan fiscal y financiero para Guerrero. Creo que es una oportunidad para reconstruir Acapulco y tenerlo de mejor manera, sin descuidar lo prioritario ahorita, que es salvar las vidas, tener la continuidad de operaciones que se necesita para poder sacar a nuestros hermanos de Acapulco en este momento tan crítico. Gracias, Pepe, encantado de platicar contigo, un temazo por lo polémico, ¿eh? Un tema polémico, dice Martí Batres, esto fue fabricado por mis enemigos, bla, 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 no soy yo, esto se creó con inteligencia artificial. Entiendo que tú hiciste un trabajo de análisis para escuchar este sonido, ¿con cuáles resultados? Hay varias cosas importantes. Muy rápidamente, Pepe, además, recordarle a nuestra audiencia, la calidad de un servicio, este servicio de clonación de voz de inteligencia artificial, funciona de la siguiente forma. Le alimentas, le nutres un pedazo de audio de al menos 30 segundos, digamos, pero puedes nutrirle una cantidad mayor de la voz que quieres duplicar. Mientras más tiempo de voz le agregues, mayor puede ser el detalle y, digamos, lo realista que pueda llevarse a cabo este proceso de clonación. Sin embargo, hay varios detalles cuando clonas y generas una voz o un texto falso usando inteligencia artificial, por lo que podría detectarse o no. Y aquí lo polémico en lo siguiente, mi querido Pepe, lo siguiente es estudios y plataformas de inteligencia artificial a las que tú les pones un audio y le dices, oye, ¿esto es real o fue producto de una plataforma de inteligencia artificial? ¿Fue producido? En este tipo de plataformas, durante el transcurso del día, varios usuarios, expertos entre ellos y en general, han subido el audio que aparentemente podría ser de Martí Batres, lo han subido a estas plataformas. Y el resultado, por ejemplo, de este lado, del sí podría ser, es el siguiente, Pepe. Reportan una voz natural, auténtica, que sea de Martí Batres o no, sería una cosa, pero una voz de un 95.80% de probabilidad contra un 4.20 de probabilidad de que fuera producido de manera artificial. Es decir, del lado, digamos, de los técnicos de la misma inteligencia artificial, señor, las plataformas dicen, esta es una voz humana. No sé si sea de él en particular, pero esta es una voz humana. Sin embargo, Pepe, por el otro lado, Alberto Escorcia, por ejemplo, un periodista especialista en temas de desinformación y redes, que desde el sexenio anterior fue muy activo en denunciar redes de bots y de desinformación, genera mucha más polémica en redes porque él prueba este mismo audio y él asevera exactamente lo contrario, Pepe, que hay ciertos patrones en la voz, en la respiración que hace uno al hablar, que son difíciles de reproducir por la inteligencia artificial, e incluso él señala algún par de aspectos del audio en el que él dice, esto está copiado y repetido, está manipulado. Iván Pipe, un periodista y comentarista en redes muy relevante, toma el audio que utiliza y la prueba que hace Alberto Escorcia y hace una misma prueba y le dice a Alberto, oye Alberto, no, yo ya la hice otra vez y ni siquiera tiene español esta plataforma. Es decir, estamos en medio de una polémica importante en términos de la veracidad. Por un lado, todo indica que sea una voz humana, pero por otro lado, todo indica que, o hay algunos patrones que indican que podría estar manipulada. Mira, Pepe, yo no tengo idea si es la voz de Martí, aunque se parece. Ya los expertos dicen que no es inteligencia artificial en un porcentaje muy alto. Creíble. Pero lo que sí sabemos es que están pasando cosas. El Estadio Azul no lo pudieron llenar y Morena, cuando quiere, llena un estadio. Eso se llama huelga de brazos caídos. Sí es cierto también que Hernán Gómez y Viridiana Ríos, mencionadas en el pedazo de audio que oímos, pues han estado activamente en sus columnas de otra forma luchando contra la llegada de García Harfuch, como muchos otros personajes de la izquierda de la Ciudad de México que se sienten, y con razón, que cuál es el mérito que llegue alguien de arriba que nunca ha hecho trabajo en la base, que no ha sido alcalde, que no fue opositor, que viene de ser policía, que viene de ser policía de la Policía Federal. ¿Qué mérito tiene este señor para ocupar la silla de alguien que tendría que ser de casa y dejarle a alguien de afuera pues la posición más importante desde el punto de vista electoral después de la presidencia de la República, claro? Y que lo pondría
pues, en la línea de mando directo. García Harfuch ha sido un muy buen secretario fue un muy buen secretario de seguridad, y creo que por eso a Claudia Sheinbaum le va a parecer una buena idea. Ayer salió el líder del Partido Verde a decir, si no es Harfuch, el Verde podría romper con Morena su alianza. Pero las convicciones del Verde duran poco. Y hoy ya, exacto, hoy ya, aquello ya se diluyó. Son de fuertes convicciones. Jesús Esma lo dijo. Fue el que le bautizó como Batman. Son de fuertes convicciones por corto tiempo. Entonces, bueno, lo que diga el Verde es un dato, Fred. Pero lo cierto es que García Harfuch es un buen candidato si lo mides respecto a la población en general. Es un mal candidato para la izquierda, para Morena, y eso es lo que está en juego. Para los duros. Para los duros, para los que vienen del partido, para quienes han, digamos, hecho el trabajo de base y ven pues con mucha desconfianza a alguien que viene de otro lugar. Ya le pasó al PRD que trajeron no a un policía, pero a un procurador, Miguel Ángel Mancera, se saltó a los ebrardistas de Hueso Colorado, en particular a Mario Delgado, y luego pues, sienten ellos que fueron traicionados por Miguel Ángel Mancera. Entonces creo que es una situación análoga, nada es exactamente lo mismo nunca, y creo también que para Claudia Sheinbaum es el primer gran dilema de la ungida por el presidente. Sí, porque si le bajan a Claudia Sheinbaum la candidatura de Omar García Harfuch, la que queda mal es ella. Queda mal ella, pero si gana, deja abierto el flanco con este grupo de izquierda que sí cree que no se lo merece García Harfuch y que ya vimos son capaces de sabotear eventos como fue el caso del Estadio Azul. Entonces creo que desde el punto de vista de la coalición gobernante es el punto que falta ver cómo se llena la silla del otro lado. Ya el PAN dijo hoy que la silla en la Ciudad de México y otros 3 estados va a ser para un hombre. O sea, están claramente enfilando a Santiago Taboada, que es el que está en mejor posición en las encuestas, que tiene pues, el enorme reto de la cola posible por la alcaldía Benito Juárez y sus problemas inmobiliarios, pero es un candidato con arrojo, con empuje y que va a tener pues, un mejor arrastre frente a las clases medias de lo que puede tener un candidato tradicional de Morena. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.